Este púlpito con la esposa de nuestro querido pastor Bill Bellis, así que le vamos a pedir a nuestra hermana Ellen Ruth de Bellis que lo que Dios haya puesto en su corazón, que nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Bienvenida, hermana. Gracias, pastor, muy amable. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Ahora les pido que busquemos en nuestras Biblias el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 26 y ahí vamos a buscar del versículo 16 al 20. Segunda de Crónicas, capítulo 26, y leemos los versículos del 16 al 20. Amén. Bueno, vamos a leer. Dice el Señor en su palabra: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le salieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Oramos. Amado Padre Celestial, agradecemos, Señor, por tu palabra. Podemos ver en ella tu benignidad, tu misericordia, Señor, dejándola a nosotros como una luz, como una guía. Oramos que tu palabra, Señor, se cobre vida en nosotros, mi Dios, que tu palabra, Señor, sea una pasión para nosotros diariamente. Háblanos al corazón, que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento necesario para comprender la palabra. Sé tú, Espíritu Santo, el que en esta noche pueda hablar a cada corazón según los propósitos que tú tienes para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Mientras usted se sienta, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted está familiarizado con la palabra berrinche? ¿Sí? Ya hemos oído cuando y entendemos cuando hablamos de cuando mencionamos esa palabra berrinche. ¿Entendemos a qué se refiere? Sí. Y cuando la escuchamos, o en este momento que yo le hago esta pregunta, me imagino que usted pensó en los niños. Y se imagina, tal vez se le vino a la mente, tal vez en su casa, los hijos cuando estaban creciendo, los que ya los tenemos grandes. O tal vez algunos padres que tienen ahorita sus hijos pequeños, pues están viviendo esas etapas. O tal vez en la calle ver un niño llorando, haciendo un berrinche. Pero, ¿pensamos en esto en un adulto? ¿Pensamos en eso en la vida de adulto? ¿Se nos viene a la mente pensar en un adulto haciendo berrinche? ¿No? ¿O sí? Sí. Sí, muchas veces los adultos tenemos esta actitud también, hacemos berrinches por ciertas situaciones que se nos vienen en la vida, reaccionamos de esta manera. Si nosotros solemos estar enojados, si estamos rezongando, si estamos gritando por todo, si nos estamos quejando, estamos mostrando esa actitud. Estamos mostrando ese comportamiento. Hemos adoptado el comportamiento de un niño, porque se entiende que eso lo hacen los niños, porque los niños no pueden externar ciertas emociones o frustraciones que pueden ellos estar viviendo en ese momento, como en su edad. Pero esto, el hacer berrinches y la actitud también de arrogancia, de un comportamiento como este, no tendría que tener lugar en la vida de un cristiano.
pero muchas veces sí está sucediendo. Nosotros los cristianos, reaccionamos de esta manera. Ante las frustraciones de la vida, ante situaciones que se nos vienen que no las podemos manejar, comenzamos o reaccionamos haciendo berrinche. En las Escrituras encontramos relatos de personas que tomaron esta actitud, que tuvieron esta conducta, como leíamos hace un momento y que más adelante pues lo vamos a profundizar un poquito en relación a este rey, al rey Usías. Un berrinche es un enfado grande y violento que se muestra con llantos, gritos, gestos o irritación muy visible. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que puede haber llanto, puede haber y tiene que ver con un enfado grande, tiene que ver con una frustración, tiene que ver con algo que no podemos manejar, que no está bajo nuestro control. ¿Sabe que el ser humano siempre quiere tener el control de todo? Y eso es lo que a veces nos lleva a tener ciertas reacciones, porque de repente nos damos cuenta que hay cosas que nosotros no las podemos controlar. Hay cosas que nosotros no las podemos dominar. O sea, mejor dicho, hay circunstancias a nuestro alrededor. No podemos aún nosotros tener el control sobre la vida de otras personas, la conducta de otras personas. Y cuando esto sucede, porque todos queremos tener el control, porque esas son de las cosas del engaño que se vivió allá y que lo seguimos viviendo en estos tiempos, en Eva. Porque donde le dice que seréis como dioses, le está presentando también, o sea, tú vas a tener el control de todo. Y eso es algo que nosotros queremos controlarlo. Y vienen momentos en los cuales no es posible. No podemos controlar, como decía, las reacciones, las actitudes, la conducta de otras personas, y esto nos afecta mucho. Nos habla de que en un berrinche se nota que hay enfado, violencia, llantos, gritos, gestos, una irritación muy visible. Los berrinches en adultos se pueden ver de la siguiente manera: maldecir a la gente en voz alta, hablar mal en contra de las personas, con una intención que lo escuchen los demás y de esta manera poder nosotros herir o lastimar. Arranques de ira exagerados, gritarle a la gente para poder ser escuchados, reacciones explosivas, poner apodos también con la intención de herir, altercados físicos, si llega a ese extremo de golpear o de querer golpear a otra persona, confrontaciones agresivas, mentir también para poder comprobar un punto. Esa es una manera que un adulto está actuando de esta manera, haciendo berrinche, cuando mentimos para nosotros poder comprobar, tener nosotros la razón. Evasión a los problemas, manipular a los demás también para conseguir lo que se quiere, y negarse a participar cuando las cosas no salen de la manera que se espera. Muchas veces cuando las personas no hacen como nosotros queremos, a veces dicen, yo no voy a participar en eso, o yo no voy a hacer eso, y decidimos apartarnos. Entonces ahí estamos mostrando un enfado, una molestia, y estamos reaccionando de esta manera. Porque no entendemos que no siempre las cosas van a ser como nosotros decimos, y a veces no tenemos esa capacidad de aceptar que no siempre se va a hacer como nosotros esperamos. Lastimosamente se da dentro de las iglesias cuando no se nos considera las sugerencias, las opiniones. Tomamos muchas veces esta actitud de decir, pues yo no participo, conmigo no cuenten. Esta es una manera que estamos mostrando también que emocionalmente no hemos adquirido una madurez y no aceptamos los no que se nos puedan presentar, aún en la casa también, o donde nosotros trabajamos. Y hay quienes pues hacen un berrinche yéndose del trabajo, yéndose de su casa o yéndose de la iglesia.
Y ahí están mostrando su enfado, su descontento, su inconformidad con alguna situación. Pero esto es algo que los creyentes debemos trabajarlo, debemos de tener mucho cuidado. Algo que yo aprendí he venido aprendiendo con mi hijo, y es hablando de esto, acerca de la salud emocional. Y cuando nosotros hablamos de la salud emocional, estamos hablando de una persona tal vez con cierta locura, depresiones, cosas que de esa manera. Pero también se da que debemos de trabajar nuestra salud emocional para poder afrontar ciertas situaciones en nuestra vida, y no hemos aprendido muchas veces estas situaciones a enfrentar las circunstancias que no son como nosotros esperamos. ¿Nunca ha visto usted una persona que de repente tiene su día agendado? No sé si le ha pasado, usted tiene su día agendado y usted se levanta temprano para llegar temprano a cierto lugar, pero en el camino sucede algo, posiblemente el vehículo se le queda, o el tráfico, y comienza aquella persona a darle de patadas al vehículo, a gritar, a estar pitando. Yo no entiendo eso de ponerse a pitar y para que así el tráfico avance. No le hallo yo la ciencia a eso, que si pito bastante el tráfico va a avanzar. Ahí estamos teniendo un berrinche, y es porque no podemos, ¿verdad?, someternos o enfrentar las circunstancias cuando no son como nosotros las hemos planeado. La frustración que viene de que los planes no se dan como nosotros queremos. Y en el caso que vemos ahorita, según el pasaje, encontramos a un rey, que era un rey que había alcanzado mucho. Y dice en el versículo 16 que este rey se enalteció hasta corromperse. Cuando hablamos de un berrinche, estamos hablando de no controlar algo, de no controlar una emoción, de no controlar un sentimiento, de no controlar algo. Y este rey no pudo controlar una emoción, y esto lo llevó a enaltecerse y pasar los límites. Y con eso debemos de tener mucho cuidado, porque hacemos eso, pasamos los límites. Dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando nosotros no logramos manejar las emociones, o no podemos controlar esa emoción que nos produce el que las cosas no sean como nosotros decimos o como nosotros creemos, entonces esto nos puede afectar y llevarnos, dice, a una ruina, como le pasó a este rey. Su fortaleza humana lo guió al orgullo, lo guió a sentirse, ¿verdad?, que él era fuerte y poderoso por sí mismo. Y todo esto tiene que ver también con la vanidad. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso como creyentes. Porque hay un orgullo que nosotros creemos que el orgullo es únicamente cuando una persona no me habla o me mira de menos, pero también hay un orgullo como silencioso, y es cuando nosotros creemos que tenemos los derechos, cuando nosotros creemos que las cosas que hemos alcanzado son por nuestra propia capacidad, y no reconocemos que muchas de las cosas que hemos alcanzado es porque Dios ha estado con nosotros. Y aún dentro de la iglesia, gloria a Dios, a veces consideramos que nosotros debemos de tener ciertos privilegios o ciertas liderazgos porque nosotros lo merecemos. Entonces ahí estamos hablando de un tipo de orgullo, de creer que nosotros debemos de tener esas cosas. Hay que tener mucho cuidado con enaltecerse, como lo vemos aquí en este caso con este rey. Él se llenó de arrogancia, él se llenó de vanagloria,
y olvidó que la fuente de su poder era Dios mío, era Dios mismo, quien se complace en la obediencia de su voluntad. Fíjese que quiero que vea un versículo, ahí mismo en Segunda de Crónica, que es capítulo 26 siempre, y dice el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. El rey Uzías había tenido la mansedumbre y la diligencia de buscar mucho de Dios, y Dios había recompensado su obediencia y su entrega. Pero cuando él se llena de vanagloria y cree y se le olvida de dónde había venido toda su fortaleza y todo su poder, entonces él viene y él quiere ofrecer el incienso en el tabernáculo, y esto no lo podía hacer él, lo tenía que hacer únicamente la orden sacerdotal que venía por medio de Aarón. Y se le oponen los sacerdotes, que no podía él tomarse la atribución de estas prescripciones sobre los rituales en el tabernáculo. No podía él ofrecer eso, solamente los sacerdotes. Vea por favor Éxodo 37. Éxodo 37, por favor. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Esto lo podía hacer solamente los sacerdotes. No era ni cualquier levita, solamente aquellos que venían de la descendencia de Aarón. Y en este caso encontramos que esta es una rebelión con la cual, ¿verdad?, ofende Uzías a Dios. Hay desobediencia, hay orgullo, hay ira en todo esto, cuando a él no se le permite el quemar el incienso. Por esto le viene la lepra. Pero hay un momento en el que miramos aquí que se le oponen los sacerdotes. Quiero que vea, y dice que en el 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó. ¿Qué vemos aquí entonces? Viene Uzías y él dice: yo tengo derecho. Él se enalteció, él se sentía con esa fortaleza, y de repente encontró la oposición y se llena de ira. ¿Qué está aquí? Estamos viendo ya una persona expresando, ¿sí?, o manifestando una actitud de un berrinche, que dice: yo quiero hacer como yo diga, las cosas son como yo pienso, porque yo soy rey, porque yo tengo el poder. Y en muchas ocasiones nos ponemos en esa posición, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en la iglesia, que dice: yo tengo derecho y las cosas deben de ser así, y si las cosas no se hacen, entonces nos llenamos de ira y nos levantamos contra aquellas personas que nos quieren llevar a razonar, a comprender que hay límites, que hay cosas que no podemos hacer nosotros. Cuando estamos hablando de esto, cuando sucede un berrinche, estamos hablando de que dejamos de controlar nuestras emociones. No es que nosotros no vamos a sentir de repente la emoción del enojo, de la inconformidad. El problema es cuando estas emociones nos dominan a nosotros, y nosotros debemos de aprender como creyentes a dominar nuestras emociones. No estamos exentos a no sentirlas, que hay cosas que no nos van a parecer, hay cosas que no nos van a gustar, pero estas emociones no nos lleven de llevar a tener estas actitudes, ¿sí?, que pueden traer una ruina para nosotros o pueden traer una ruina para nuestra familia.
En este caso encontramos una herida causada por Dios y esto le estaba haciendo como un recordatorio de su soberbia y su enaltecimiento espiritual. Cuando nosotros entramos en esta condición, esto nos va a causar una herida que puede también perjudicar a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas por las cuales podemos tener una gran influencia. Debemos entender que tenemos límites. Debemos entender que no siempre las cosas son como nosotros creemos que son. Debemos de tener cuidado de no ser adultos berrinchudos. Muchos decimos, no, yo soy maduro en la fe, yo tengo mucho tiempo de congregarme, nos consideramos maduros. Y a veces sí somos maduros en ciertas áreas, pero hay otras áreas en las cuales no somos maduros. Y a veces estamos en esa área en la cual los no los soportamos. ¿Qué pasa con un niño berrinchudo? Le hemos dicho un no. El niño quiere algo y nosotros le decimos, no te lo puedo dar, no te lo voy a dar. Y empieza el niño a hacer su show, y empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a molestar. Y así somos nosotros. Cuando se nos dice un no. Entonces quiere decir que ahí en esa parte no hemos madurado, no hemos entendido que hay límites y que no son límites únicamente por molestarnos, sino que son límites por nuestro propio bien. Entonces no le podemos dar rienda suelta a nuestras emociones. Proverbios 25, 28, mire lo que nos dice. Proverbios 25, 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay áreas en nuestras vidas como creyentes que las hemos descuidado. Y una área es en la parte de la salud emocional. Un área en la que hemos descuidado es el poder tomar el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Creemos que tenemos derecho a darle rienda suelta a todo nuestro enojo y que no nos importa si con nuestro enojo somos como un tsunami que vamos arrastrando y lastimando personas a nuestro alrededor. Y muchas veces estamos lastimando a las personas más allegadas, a nuestra familia, a nuestros hijos, personas que nos tienen mucho aprecio también. A veces este es un proceso muy lento, pero nosotros debemos de considerar y reconocer cuando estamos actuando como adultos berrinchudos y no dejarnos llevar por nuestra conducta egoísta. Cuando actuamos de esa manera, estamos siendo egoístas y estamos pensando solo en nosotros, en mi placer, en mi satisfacción, en que deben de ser siempre las cosas como yo digo y no me importa lo que están sintiendo las demás personas, no me importa cómo van a salir lastimadas, no me importa yo lograr lo que yo quiero. Estoy siendo egoísta, estoy pensando solo en mí, no estoy mostrando amor. ¿Y cuánto nosotros aquí como cristianos que asistimos a la iglesia, oímos mensajes, cuánto hablamos acerca del amor de Dios? ¿Cuánto hablamos del amor de Dios en nosotros? ¿Cuánto hemos oído, hemos escuchado que dice que el Señor es lento para la ira, grande en misericordia? ¿Qué quiere decir? Él no deja ir su ira sobre nosotros, sino que se ha contenido. Y eso es porque nos ama. Y es así como también nosotros debemos de aprender a contener nuestras emociones para no lastimar a las personas a nuestro alrededor y no lastimarnos nosotros. La sabiduría es esencial en esto y debemos de aprender también a ser sabios y a elegir lo mejor de lo mejor y vivir conforme a los principios divinos. En la Escritura encontramos tantos principios y también encontramos guías que nos pueden ayudar mucho para nosotros tener el control. Dentro de estos principios debemos de trabajar la templanza. ¿Ya ha oído hablar de la templanza? ¿Sí? Veamos lo que nos dice Efesios 5:22. Es importante trabajar la templanza. Yo le mencionaba hace un momento, los creyentes hemos descuidado esta parte de nuestra salud emocional.
de aprendernos, de podernos examinar. ¿Ha oído usted que dice el salmista, examíname y mira si hay pecado en mí? De repente sentarnos y decir, Señor, yo seré un adulto berrinchudo. Podernos examinar y poder valorar cómo nosotros estamos manejando las circunstancias a nuestro alrededor. Dice 5:22 de Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dices, no hay ley. Se ha descrito el fruto del Espíritu como aquellas gentiles costumbres que tenemos los creyentes, que son producidas por el Espíritu Santo. Cada una de estas cualidades o elementos que nos habla acerca del fruto del Espíritu, nos habla que son costumbres gentiles que nosotros deberíamos de tener, como decimos que somos como cristianos, que somos llenos del Espíritu, o que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. El Espíritu Santo no debe de estar dentro de nosotros pasivo, sino que debe de estar activo, de darle lugar a que su fruto vaya creciendo cada día dentro de nosotros. Y todas estas características o cualidades son vitales, pero también es muy necesaria que nosotros estemos conscientes y que trabajemos porque la templanza sea notoria en nosotros los creyentes. La templanza nos va a ayudar con nuestras relaciones con las relaciones con las personas a nuestro alrededor. La templanza nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. La templanza nos ayuda también a sobreponernos cuando las cosas no son como nosotros queremos. La templanza nos ayuda a poder perdonar también. La templanza es muy necesaria. Y cuando estamos hablando de templanza, la estamos relacionando con sobriedad, con autocontrol, con dominio, con una moderación también de nuestro temperamento, con una moderación de nuestras reacciones, con una moderación ante las tentaciones y ante todas aquellas cosas que se puedan presentar delante de nosotros, que son emociones que nos pueden, como le digo, llevar a ser berrinchudos. Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada, ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos. Eso es algo que nosotros debemos de aprender. Si controlo mis emociones, domino mis impulsos también. Yo muchas veces les he dicho a mis hermanos en la iglesia, hay que aprender a controlar. Las emociones no me deben de dominar. Yo debo de dominar las emociones. Yo puedo estar molesto y puedo decir, yo tengo ganas de irme a la iglesia, pero yo debo decir, mira, Eileen, tranquila, cálmate. ¿Qué te está pasando? ¿Sabe? Hay un diálogo que nosotros debemos de tener. ¿Sabe que nosotros oímos el monólogo aquel de que sí, andate de la iglesia porque mira cómo te trataron? Sí, mira cómo está aquí en tu casa, cómo te tratan. Sí, mira cómo sucedió esto. Entonces, tú no tienes que aguantar esas cosas. Ese es el monólogo que constantemente nosotros le ponemos atención. Pero hay un diálogo que tenemos que tener con nosotros mismos y decir, mira, Eileen, tranquilízate, cálmate. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu dominio? ¿Dónde está tu facultad de controlar? De saber que estamos en un mundo caído y nos vamos a encontrar con personas que muchas veces pues, no reaccionan como nosotros quisiéramos o no nos tratan como nosotros quisiéramos. Pero estamos en un mundo caído y aquí vamos también trabajando. Dentro de la iglesia, entender, todos estamos trabajando por un crecimiento espiritual. Pero usted me puede decir, mire, pero yo creo que este hermano como que no está trabajando. Oremos para que empiece a trabajar. Sí. Pero no podemos nosotros, no, yo me voy, a mí no me importa, yo voy a decir todo lo que siento y si les gusta, bueno, y si no, no. No, decirle, Eileen, cálmate, tienes que hablar, ¿sí?, de una manera sobria y moderada. Sentarme. ¿Sabe que yo misma me he hecho promesas? Yo me he sentado y le digo, mira, me prometo que no voy a hacer tal cosa. Me prometo que nunca voy a hacer esto. Porque no está bien, porque no se ve bien.
por mi bien emocional, por mi paz. ¿No le ha pasado a usted que muchas veces no se ha controlado y después siente una gran vergüenza, por no decir, sentimos una goma espiritual o una goma emocional? ¿Ya sabe eso? De sentirse uno tan mal y dice, ¿por qué no me detuve? ¿Por qué no me controlé? A esas cosas me refiero, por lo cual yo me he prometido también, porque no quiero pasar a veces por eso. Porque me he sentido tan mal que, te soy honesta, hasta me he deprimido de sentirme mal, porque no me contuve, no me detuve, no hubiera hablado, no hubiera reaccionado así. Cuando ya uno ya más calmado y relajado piensa y ve también cómo son las cosas. A veces uno dice, es que la gente no sabe cómo me siento. Cabal, la gente no sabe. Es que vengo, no sabe el día que he tenido y me salen con esto. Yo he tenido un día bien pesado, o sea, que no saben. Ahí está cabal, la gente no sabe qué día hemos tenido, qué situación. Y a veces nos venimos a topar con otra situación y uno dice, hoy sé que he tenido el peor de los días. Y nos queremos justificar diciendo, es que la gente no sabe. Una gran verdad estamos hablando, la gente no sabe. A veces cuando veo personas que van rápido en el tráfico y que hasta se le meten aquí, casi no, pero allá en nuestro país hacen sus maniobras todas raras. Y yo pienso, ¿verdad? A saber qué prisa de llevar. Entonces mejor bajo la velocidad y que se apure, quizás va para el médico, quizás va tarde para el trabajo, algo le pasa. Entonces bajo la velocidad y que se vaya. Por eso cuando yo voy a San Salvador, yo salgo como 3 horas antes, sí, para llegar a tiempo. Sí. Porque nos vamos a encontrar con cosas y como esta. La templanza se manifiesta a través del dominio de nuestras emociones. Vea lo que nos dice, por favor, 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No podemos decir que no podemos dominar nuestras emociones. No podemos decir que no podemos controlar nuestras emociones, porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos, dice, este Espíritu para podernos controlar. Lo que sucede es que no estamos conscientes, no vivimos conscientes de lo que hay en nosotros, la capacidad que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo. Nadie puede decir, yo no puedo, porque no es cierto que nosotros decimos, ese versículo que creo que es de los más usados por los creyentes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quiero decir que yo puedo controlar mis emociones. Yo puedo controlar mis impulsos, yo los puedo dominar, yo los puedo sujetar a través de la obra del Espíritu Santo. No de mi obra, sino que de la obra del Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, ayúdame con esto. Recordame, Espíritu Santo. Fíjense que yo algo que el Espíritu Santo es una persona de la cual nosotros muchas veces no nos auxiliamos y está ahí para ayudarnos. Para eso ha sido dejado, para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos. Y yo algo que le pido al Espíritu Santo, y puede usted decir cosas, ¿no le pasa a usted que de repente ve el celular y cuando siente ya tocó el icono del Facebook y ya está adentro navegando? Fíjese que yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame a recordarme que no debo estar aquí adentro. Y de repente lo toco y al mismo tiempo reacciono. Yo sé que es el Espíritu Santo que me está diciendo, deja eso. Yo no tengo que estar aquí. Si yo a buscar a veces un número iba y ya estaba en ese icono. El Espíritu Santo trabaja. Lo que sucede es que nosotros como creyentes no estamos aprovechando ese auxilio que el Señor nos ha dejado. Amén, gloria a Dios. La templanza se manifiesta a través del dominio de nuestras emociones. Fíjense que en 2 de Pedro, capítulo 1, veamos este versículo, nos dice que nosotros debemos como creyentes preocuparnos por esta virtud. Amén. 2 de Pedro 1:6 dice, desde el 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Aquí nos está hablando que nosotros debemos de ir cultivando estas virtudes dentro de nosotros. Mire, ¿qué tanto nos preocupamos? Estamos a veces tan preocupados por las cosas materiales y estamos dejando de lado estas cosas que son tan importantes como son las partes espirituales y emocionales. Nuestro crecimiento, ir añadiendo virtudes. Las mujeres somos muy vanidosas y nos queremos ver bien físicamente, sí, y no está mal que pretendamos, pero debemos de trabajar más en nuestra belleza interna, ¿verdad? Y que estas características y estas cualidades, amén, gloria a Dios, puedan ser notables y decir, no, mire, esa es una mujer con una paciencia, con un dominio propio, con un amor fraternal. Esa belleza, irla cultivando. Y no solo nosotros las mujeres, también los hombres. Y llevarnos a que otras personas quieran ser así también como nosotros. Aún dentro de todo esto, tener mucho cuidado, nos habla del conocimiento. Y muchas veces este del conocimiento nos lleva a ser arrogantes y a creer que nosotros, como ya conozco, como yo ya sé Biblia, que yo me merezco tal cosa. Mire, hermanos, no nos podríamos nosotros, ese versículo Juan 3:16, si no fuese porque Dios nos da la capacidad de razonar y de memorizar. Yo siempre he dicho que yo no tengo nada de qué jactarme, porque aún el poder estar aquí hablando se lo debo al Señor, porque si yo no tuviera la voz, aunque tuviera el conocimiento, aunque tuviera la capacidad. Y muchas veces como, ya sé, yo sé Biblia, yo sé mucha Biblia. Si no fuera porque el Señor nos ha dado la capacidad de memorizarla, no la aprendiéramos y de poderla explicar también. Así que ¿de qué nos vamos a jactar? ¿Y dónde está nuestra arrogancia y nuestra soberbia y venir con estas actitudes emocionales de hacer berrinches? De creer que si nos vamos, le vamos a hacer un gran daño a la iglesia. Posiblemente sí, porque muchas veces no nos vamos con la boca callada, sino que nos vamos haciendo esos berrinches, queriendo destruir la iglesia, destruir los ministerios. Y es ahí donde se nota que el conocimiento de nada sirve. El conocimiento nos debe de bajar al corazón. Y el conocimiento debemos demostrarlo a través de cómo manejamos las circunstancias o cómo reaccionamos ante las circunstancias que no podemos nosotros dominar. Es ahí donde debemos demostrar el conocimiento y ser paciente. Un carácter templado puede controlar sus actos. La templanza se manifiesta sobre nuestros estados de ánimo. Aun cuando estamos tristes, a veces viene tristeza por algo. Miren, no nos debemos de quedar ahí, sino que debemos de levantarnos, no darle lugar. No es que algo no nos va a entristecer, pero no podemos decidir pasar toda la vida deprimidos, decepcionados, desilusionados, decepcionados. Sino que al contrario, debemos de superar eso, no dejar. O sea, como le digo, las circunstancias no las podemos manejar, pero sí podemos manejar cómo nosotros vamos a enfrentarlas. Y no voy a pasar toda la vida triste, deprimida. Dice el Señor en su palabra que Él ha venido a dar, dice, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. No, Dios no me quiere ver así y no lo voy a permitir. El equilibrio que genera la templanza se manifiesta en nuestro día a día. Si no dominamos nuestras emociones, difícilmente podemos dominar nuestros impulsos. La templanza nos evita a dañar y dañarnos. Una vida templada no daña, sino inspira. Al ser moderados y armoniosos, construimos también relaciones sanas. La falta de dominio propio nos daña en primer lugar a nosotros mismos. Y esto también daña a las personas que nos rodean. Cuando estamos hablando de templanza, estamos hablando de una sobriedad, estamos hablando de un autocontrol. Yo he escuchado, y aquí está el pastor Tito, que y los músicos, que dice que las cuerdas de la guitarra deben de estar templaditas. O sea, deben de estar en un punto que puedan sonar adecuadamente y armoniosamente. Así es como debemos de estar nosotros como creyentes, en un punto que nosotros podamos, ¿verdad?, manejar toda situación que venga en nuestra vida. Es un equilibrio, es un control, es no dejarnos llevar
por las circunstancias mismas. A veces dice, mira, templa más el plástico, ¿ya ha oído eso? Pero si lo jalamos demasiado, se puede romper. Entonces es llevar a tener el equilibrio, esa sobriedad, ¿verdad? Llegar a ese punto, ¿verdad? Con lo cual nosotros ni nos lastimamos, ni lastimamos a otros tampoco. Con lo cual, ¿verdad?, no nos herimos, no dañamos, sino que al contrario, nos podemos ser útiles, podemos inspirar a otros también, podemos ser bendición para otros, podemos ser parte, ¿verdad?, de mantener la armonía y la paz en aquellas áreas o en aquellos lugares donde nosotros estamos constantemente. Cuando el Señor dice y nos dice que el fruto del Espíritu dice esas cualidades, no nos está pidiendo algo imposible, sino que al contrario, nos está diciendo que Él a través del Espíritu Santo nos da la capacidad. Solo falta que nosotros tengamos la pasión, ¿sí?, y tengamos ese deseo sincero, que el fruto del Espíritu sea notable cada día, en todo momento y en todo lugar de nuestra vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te bendecimos, te damos gloria y honra. Nos ponemos en tus manos, Señor, esta tarde. Nos encomendamos a ti, Señor, y que seas tú trabajando en nuestras vidas, que seas tú trabajando, Señor, en nuestro carácter. Haznos cada vez más como tú quieres que nosotros seamos, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a dar testimonio que el fruto del Espíritu está creciendo de una manera abundante y progresiva en nosotros. Permítenos ser bendición para este lugar, para nuestra familia y para allá en nuestros trabajos también. Te lo suplicamos, Padre.